quedamos pendientes con estos terceros. Se ve, ¿verdad? Sí, profesora, se ve. Sí. Profe. Chiquillos, vamos bien prendiendo las cámaras, pero no los estoy viendo al Víctor, al Juan Parra, a la Esther. Estoy abriendo el portón. A don Miguel. No sé, estoy abriendo. La profesora, disculpe. No se preocupe. No, me sale intente más tarde. Sale ocupado ahora. Ya, vamos a continuar. Ya. Con los terceros, ¿cierto? Ya vimos las partes, ¿no es cierto?, cuál es su rol en el proceso. Sabemos que su rol es relevante, producto de que ellos, ¿no es cierto?, son la parte esencial de la relación jurídico-procesal. La parte, ¿no es cierto?, que no puede faltar. En cambio, los terceros, ¿no es cierto?, no son tan relevantes, no son tan importantes, ¿ya? Su intromisión en el proceso es solamente circunstancial. Así es que, ¿no es cierto?, estos terceros son las personas que, sin ser partes directas, ¿ya?, no son partes directas en el juicio, intervienen en él porque tienen un interés actual en sus resultados. Ellos tienen interés en el proceso, pero no son partes directas. No tienen, ¿no es cierto?, una actuación relevante, porque sabemos perfectamente que el rol de las partes, si las partes no existen, no están, ¿cierto?, no hay proceso. Aquí los terceros son accesorios, ¿ya? La participación de estos terceros, chiquillos, en el proceso se ha permitido en razón del interés general que existe en el resultado del proceso, ¿verdad? Para que ésta se extienda, ¿no es cierto?, el fallo se extienda a la mayor cantidad de personas. Para que el resultado, ¿no es cierto?, tenga un efecto. Y no se estén creando juicio tras juicio nuevos para ir, ¿no es cierto?, creando quizás resultados que son controvertidos entre sí. O sea, la idea, ¿no es cierto?, que la sentencia cubra la mayor cantidad de personas, que les afecte a la mayor cantidad de personas para evitar resultados diversos. Entonces, la intervención de los terceros, el nombre legal serían tercerías, ¿cierto? Y la regla general es que los juicios admitan toda clase de tercerías. Esa es la regla general, ¿ya? Pero ojo, siempre de una regla general hay excepciones. Así que hay que estar atento a las excepciones. Por si acaso, un tip chiquillo, yo siempre en las pruebas pregunto las excepciones. Entonces, ¿no es cierto?, esta clase tercería siempre hay una persona que puede tener un interés en el proceso, no siendo parte directa de aquel. Por lo tanto, hay casos en el código, ¿no es cierto?, que de manera muy restringida, ¿no es cierto?, hace que estos terceros intervengan en los procesos, ¿ya? Como sucede en el juicio ejecutivo. Ahí es restrictiva la intervención de estos terceros. ¿Por qué? Vamos a ver. En el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 518, ¿no es cierto?, hace admisible las tercerías solamente, ¿no es cierto?, a ciertas tercerías, no todas, ¿no es cierto? Y nos dice que puede operar cuando el reclamante, ¿no es cierto?, pretende un dominio sobre la cosa embargada. Ustedes todavía no han visto el juicio ejecutivo, muchos de ustedes. Y, ¿no es cierto?, el juicio ejecutivo tiene una particularidad. Que en el juicio ejecutivo, ¿no es cierto?, teniendo un título ejecutivo, la parte, ¿no es cierto?, que yo tengo un título ejecutivo de una obligación de dar, hacer o no hacer, puedo, ¿no es cierto?, solicitarle al tribunal que el ejecutado, ¿no es cierto?, cumpla con la obligación. ¿Ya? Ese es el proceso en sí a grandes rasgos, que cumpla con la obligación. Y este proceso es compulsivo, es por la fuerza. Entonces yo obligo al otro que contrató conmigo, que yo tengo un título ejecutivo en donde consta, ¿no es cierto?, una obligación incumplida, que la cumpla por la fuerza. ¿Ya? Esa es la particularidad del juicio ejecutivo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo lo voy a embargar. Una vez que lo notifican, ¿no es cierto?, de la demanda ejecutiva, se le requiere de pago y acto seguido pues, se provoca el embargo, porque tengo un documento indubitado, ¿no es cierto?, de que él me debe una obligación. Dicho esto, ¿no es cierto?,
como hay un embargo ahí, puede ser, ¿no es cierto?, que esa bien que yo haya embargado, ya sea un bien raíz o un bien mueble, puede perfectamente estar en ser de propiedad de otro. Y en ese caso, ¿no es cierto?, la ley permite que aparezca este tercero ajeno, que el juicio le está afectando, y que reclame, ¿no es cierto?, un derecho que él dice tener. Y puede ser de dominio sobre las cosas embargadas, puede ser posesión también, y también, ¿no es cierto?, en último término, puede hacer valer que él tiene un derecho preferente de pago, ¿ya? Y esa es la tercería de prelación. También, ¿no es cierto?, puede concurrir este tercero diciendo que haga valer su derecho, ¿no es cierto?, a ser pagado porque no hay más bienes. Y él tiene un derecho preferente. Él va a alegar un derecho preferencial sobre esa cosa embargada o sobre los dineros que se puedan rescatar en el evento que se remate, ¿no es cierto?, este bien. Y ahí aparecen estos terceros que tienen interés actual en el proceso, pero no son parte del proceso. Entonces, se admite, por lo tanto, únicamente en esta clase de juicio ejecutivo que estábamos haciendo mención, ¿no es cierto?, la tercería de dominio, de posesión, de prelación y de pago. Y ahí aparecen estos terceros, ¿no es cierto?, reclamando que ellos tienen privilegio sobre la cosa embargada, ¿verdad? Y ahí ellos tienen un derecho actual. Hay también otros procedimientos que no se admite la intervención de los terceros, ¿ya? Aquí en el juicio ejecutivo se admite, pero en forma restrictiva. Hay otros casos en que derechamente no se admite. En el caso de la prenda agraria, ¿no es cierto?, la prenda industrial, en el procedimiento ejecutivo especial, ¿no es cierto?, de compraventa de cosas muebles a plazo. En esos casos específicos hay más, por si acaso, hay más casos. Pero en esto, ¿no es cierto?, no se admiten los terceros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pueden participar los terceros en los procesos en donde tienen un interés actual, pueden ir y presentarse al proceso reclamando el derecho que legítimamente les merece. Hay otros casos en que están restringidos su funcionamiento dentro del proceso, como el que vimos recién, y hay otros que definitivamente no pueden participar. Viviana. Profesora, quizás pestañeé y me perdí una parte. A ver, cuando Denato te explicó de que en esta triada estaba el tribunal, el demandante y el demandado, y esos son las partes esenciales en el juicio, ¿ya? El conflicto, son tres. En el conflicto, en la controversia. Pero también hablamos en alguna clase de los terceros como los peritos. Estos son otra clase de terceros. Sí. Porque los peritos y eso son terceros, pero no tienen interés en la ningún interés. Ellos solamente van a ayudar o colaborar en el esclarecimiento del... Y estos terceros, denominados tercería, tienen un interés. Estos tienen interés. Muchas gracias, profesor. Bastante buena su intervención, Viviana, para hacer la aclaración, ¿no es cierto? Los otros terceros son terceros ajenos que van a participar en el esclarecimiento de los hechos. Okay. Ahora, ¿no es cierto? Estos sí, ¿no es cierto?, tienen interés actual. Y ese es el requisito fundamental de estos terceros. Tienen un interés. Los otros terceros no tienen interés. Son terceros ajenos. Estos sí tienen interés y son terceros, ¿no es cierto?, y que los vamos a clasificar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, la intervención de estos terceros en estos procedimientos, ¿no es cierto?, es siempre voluntaria. Aquí, ¿no es cierto?, estos terceros no son obligados a participar del proceso. Ellos, ¿no es cierto?, se van a unir al proceso en forma voluntaria, ¿ya? Ellos jamás van a actuar en forma forzada, porque puede ser, ¿no es cierto?, que se embargue un bien, que un tercero tenga, ¿no es cierto?, la posesión de ese bien, pero puede que no aparezca, ¿cierto?, su interés no les sea tan valioso y no comparezca. Aquí no están forzados a comparecer. Es el derecho que ellos tienen y que reclaman, es el que los impulsa a aparecer en el proceso. Pero legalmente no están obligados, ¿verdad? Y en este caso hay 3 casos en que se citan como de intervención forzada de los terceros, porque, como les dije, siempre hay situaciones que son excepcionales, ¿no? Y las personas que intervienen en el juicio no lo hacen asumiendo la calidad de terceros, sino de partes directas, ¿ya? Cuando tienen interés, cuando van a participar del proceso, aportando pruebas, etcétera, van a ir como partes directas, jamás como terceros, ¿ya? Los terceros, recuerden ustedes que tienen un interés propio y particular.
Por ejemplo, ¿no es cierto? El artículo 21 dice relación con la intervención obligada de la parte directa, pero obligación, ¿no es cierto?, de participar de la parte, no de terceros. Los terceros jamás pueden ser obligados a participar, nunca. Cuando esta acción, ¿no es cierto?, está ejercida por alguna de las partes, alguna de las personas, ¿no es cierto?, corresponde también unas u otras. Los demandantes pueden pedir que la demanda, ¿no es cierto?, ponga en conocimiento a otros que también pueden ser parte, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una demanda en donde faltan partes interesadas, pero son partes. Y ahí, ¿no es cierto?, la ley lo obliga a participar. Las partes principales, ellas sí son obligadas por la ley. Los terceros jamás, ¿verdad? Pero también vamos a ver un caso en donde nosotros podemos obligar a una parte a demandar, a personarse al proceso, pero como parte, no como tercero, ¿ya? Que se puede actuar en la liti, ¿no es cierto? No lo hacen en calidad de terceros si son obligados. Si son obligados van a ser partes. Pueden ser demandantes, ¿no es cierto? Pero no, pues no van a ayudar al actor o al demandado, sino que aparecen iniciando el juicio y deduciendo la acción. Esos son los demandados. Son parte. Los que la ley obliga a participar, ¿no es cierto? La norma, a través de algún artículo, nos diga que una persona es obligada a participar en un juicio, se va a tener la calidad de parte, no de tercero. Los terceros jamás son obligados. Por ejemplo, en la jactancia, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo claro en que aparece de manifiesto que cuando una persona, ¿no es cierto?, manifiesta corresponderle un derecho que no está gozando, a esa persona, todo aquel que su jactancia pueda afectar, ¿no es cierto?, puedo pedir, yo demandarlo, a que un plazo de 10 días él, ¿no es cierto?, comparezca al tribunal y lo obligan a deducir una demanda, siempre y cuando él se esté jactando de tener un derecho que no está gozando, que está siendo conculcado en su derecho, pero él lo manifiesta vox populi, ¿no es cierto? Y ahí cualquier persona lo puede obligar a que vaya, ¿no es cierto?, al tribunal y manifieste su demanda para poder recuperar ese derecho que no está gozando. Pero él va a tener la calidad de parte, no de tercero. En este ejemplo, en donde se va a obligar a una persona a iniciar un proceso, va a tener la calidad de parte, jamás de un tercero. Donaldo. ¿Pudiera ser que alguien que diga tener un pagaré y no lo tiene? Claro, o que yo diga que usted me debe. Donaldo, ¿Ya? aquí me debe, y si hacerle eso no me paga, yo me jacto de ese derecho, que ¿Ya? usted me debe, y yo lo estoy pasando mal producto de que usted no es capaz de pagarme la deuda. ¿Se fijan? Entonces yo me estoy jactando y va a venir, y no es cierto, y me pueden demandar a mí para que lo demande a usted para que me pague, porque me estoy jactando de un derecho que no estoy gozando. O digo yo, su casa donde usted vive, usted no me la quiere entregar, es mía, esa casa es mía, yo soy propietaria, soy dueño y usted no se quiere ir de esa casa. Y me está perjudicando, y me jacto de aquello. Y usted sabe que no es así, entonces usted me va a decir a mí, va a recurrir, ¿no es cierto?, al tribunal para decir, demande el derecho que dice tener. Y ahí, ¿no es cierto?, ¿cuál es el ejemplo que quiero llegar con la jactancia? Es que ahí se obliga a un tercero, ¿cierto?, en ese minuto es tercero ajeno, se está jactando de una situación y lo vamos a obligar a participar de un proceso, pero ahí, cuando él participa del proceso, va a ser parte. Jamás tercero. ¿Sí? Ahí se obliga a alguien a participar de un proceso, pero en calidad de parte. ¿Ya? Ese es el ejemplo que estoy mencionando con la jactancia, ¿no es cierto? Y si no demuestra que tenía el pagaré, ¿se terminó? Es que ahí nace el derecho legítimo del otro, del que le está provocando un perjuicio. Porque si no demanda, ya no va a poder jactarse de ese derecho. Porque usted va a tener un título en su favor en donde dice, a ver, usted fue llamado a reclamar su derecho y no lo hizo. Ok. La persona que se jacta, ¿no es cierto?, de corresponderle un derecho del que no está gozando, ahí se le obliga a deducir demanda. Es obligada, pero esa obligación va a ser en calidad de parte, ¿ya? No va a intervenir jamás como tercero, sino como parte directa. Y tiene que ser demandante. En esa calidad tiene que aparecer. ¿Qué artículo era?
nulo, no va a recibir el auto, que yo le dejé. Entonces a ella le va a interesar esa participación. Viviana. Pensé que tenía levantada la mano la Viviana. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo propio de los terceros independientes. Veamos los últimos, que son los excluyentes, que son aquellos, ¿no es cierto?, que van a sustentar un derecho que es incompatible con el de las partes. Y el caso típico de esto es la tercería de dominio, ¿ya? En que, ¿no es cierto?, aquí va a aparecer este tercero, ¿no es cierto?, diciendo que él tiene un derecho sobre ese bien. Él es propietario, es dueño del bien que se están disputando las partes, ¿ya? Jimena y Juan tienen un conflicto entre ellos, se están peleando por una propiedad, ¿verdad? Juan dice que es el dueño, la Jimena dice que se la compró y que no se la ha entregado, ¿ya? Aquí no hay entrega, por lo tanto está reclamándose bien. Pero resulta que entre Juan y Jimena, Juan me la había vendido primero a mí y yo la inscribí. Por lo tanto, la dueña soy yo. Y ellos están peleando, ¿no es cierto?, el dominio de la propiedad, y yo alego, ¿no es cierto?, con mi justo título, porque la propiedad está inscrita, me la vendió a mí primero, la inscribí y yo soy la dueña. ¿Se fijan? Entonces, ese es incompatible, porque ellos están peleando, ¿no es cierto?, entre ellos dos, tienen un litigio, y que probablemente están reclamando el contrato, la plata que le pagué, que quedó de hacer algo, etcétera, y yo reclamo el dominio de la propiedad. Por lo tanto, yo tengo soy tercero excluyente, ¿verdad? Y yo soy dueño de la cosa que ellos se disputan. Por lo tanto, yo digo y presento, ¿no es cierto?, mis antecedentes de que yo soy la dueña de ese bien. Por lo tanto, el fallo a mí me interesa saber qué le va a resolver el tribunal, porque tengo un derecho legítimo sobre ese bien que ellos están disputando. ¿Cuál es el efecto de las resoluciones que se dictan en los juicios en que intervienen estos terceros? ¿No? ¿Cuál es el efecto que emana de estas resoluciones? ¿Ya? Siempre las resoluciones que recaen en juicio en las cuales van a intervenir unos terceros, ya sea en cualquiera de las calidades que vimos, cualquiera, ¿no es cierto?, sea la especie de ellos, va a producir efectos respecto de ellos, los mismos efectos que las partes. Porque, por ejemplo, si el tribunal que yo participé en el ejemplo que puse recién entre Jimena y Juan, y el tribunal no me reconoce el título, obviamente me va a afectar, ¿no es cierto? Por lo tanto, los efectos de las resoluciones que se dicten en esto va a afectar tanto a las partes como a los terceros que participaron en él. Por eso es relevante que el tercero aparezca, ¿no es cierto?, porque a él le va a afectar. Y la idea, ¿no es cierto?, es que su derecho que reclama prime por sobre el de las partes. Así que obviamente si tiene un interés, ese interés lo va a ir a defender. ¿Se entendió la figura de los terceros en sus tres categorías? Sí, profesora. ¿Dudas, consultas al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, profesora. Súper. Sí, profesora. Eso sería todo por hoy, chiquillos. Por eso les preguntaba dudas, consultas, ¿estamos bien? Ah, perfecto. ¿Esta sería toda la materia para la prueba, profe? Sí, esos serían los temas, ¿no es cierto? Que igual yo no se los voy a escribir en la plataforma mañana para que tengamos claritos los temas que tienen que estudiar, que es todo lo que hemos visto hasta este momento. Eso sería muy bueno, profesora. Muchas gracias. Tenemos Agradecido el proceso, la acción, los actos jurídicos, ¿no es cierto? Y el procedimiento son los temas como macro que vamos a ver, lo que hemos resuelto. Igual se los podría, pues ya saben cuáles son los temas, ¿verdad? Y nos veríamos la próxima semana, ¿no es cierto?, para la prueba de cátedra. Jimena, dígame. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Qué, perdón? Ah, pensé que me hablaba. Profe, una consulta. ¿Qué modalidad va a ser la prueba? Por la cantidad de ustedes escritas. Escrita. Ya. ¿Y de desarrollo, profesora? Yo creo que sí. Lo más probable es que sea desarrollo. ¿Eso el jueves a contar de las 7, profesora? Y a las 7 en punto. Acuérdense que la clase parte a las 7:30, pero la prueba, ¿no es cierto?, a las 7. En la U, vale. Sí. Yo les voy a escribir en el Classroom porque me tengo que conseguir la sala. Lo más probable que sea en la 11:01. Así que ahí los veo la próxima semana. Vale, profesora, ahí nos conocemos. Ya, profesora, muchas gracias. Pero chiquillo, Gracias, acuérdense de profe. contactar al ayudante para que elija la ayudantía. Enrique,
Profesora, rápidamente tengo proceso, acción, procedimiento, relación procesal y terceros. Eso sería la prueba, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Buenas noches. El libro, chiquillo, los temas son del libro. Casarino, volumen 3. Exacto. Ya, chiquillo, ¿alguien se opone a que terminemos la clase a las 9 de la noche ahora? No, profesora. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Proceda a la acción. Buenas noches. Hasta luego, Buenas profesora, noches. compañero, hasta luego. Buenas noches, señorita. No, profe. Chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Sí, hable. compañero. Profe, es que como llegué un poquito tarde, pero venía conectada, creo que quedé ausente. Perdón. Jimena, la voy a Sí. anotar. Gracias, profe. Buenas noches.